Abran su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos. Y Eda, vas a leer un versículo. Mira, las epístolas paulinas son los cimientos de nuestra iglesia. Amén. Y hay un versículo en particular que es la base de todo lo que aprendemos y escuchamos aquí todos los sábados. Van a leer Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, la fe no es pasado mañana, no es el año que viene, no es cuando llega Santa Claus. La fe es ahora, en este momento. Y la convicción es una visión, es una expectativa de algo que tú no puedes tocar, de algo que tú no puedes ver. Este mes pasado, la pastora se ha dedicado a enseñarnos y repasar, porque lo ha hecho muchas veces, pero bueno, yo siempre digo que con la repetición viene la perfección. Amén. De hablar de el fundamento de la ley de fe. Y aprendemos, y ella nos recalca, que la fe nos asegura que poseemos algo que no vemos. Que eso que no vemos, la fe es la que te lo amarra y te lo entrega. Y también nos explica que hay muchos niveles de fe. Porque la fe no es constante. La fe es una función muy clara de tu inmersión y meditación en la palabra y el oír la fe. No los sábados, los domingos, todos los días. Y que puedes tener de poca fe como Tomás, que tenía que ver, que meter el dedo. O puedes titubear como Pedro, que cuando empieza a caminar por arriba del agua, yéndose hacia el Señor, pierde su concentración. Le quita la vista de Jesús, como a veces nos pasa a nosotros. Empezamos a ver cosas que nos empiezan a decir, noticias que vimos en el televisor, en el social media, y perdemos nuestra concentración y nos pensamos a hundir, como le pasó a Pedro. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nos explicó la pastora que también está en otro extremo, de las personas que tienen una fe intachable. El centurión, que era un gentil, era un soldado romano. Y el centurión se encuentra con Jesús y le dice: maestro, mi siervo está enfermo, está postrado en la casa, necesito que se sane. Y él le dice: mira, vamos para allá. Y le dice: no, espérate, no tienes que ir a ningún lado. Solamente di tu palabra y serás sano, mi siervo. Y se le vira a Jesús y le dice: ni aún en Israel he visto tal nivel de fe. Y la pastora nos explicó y nos dice y nos enseña que tu fe va a ser probada todos los días. Estoy seguro que algunos de ustedes, cuando se levantó esta mañana, tuvieron contratiempos, algo que les pasó, que dudaron si iban a venir a casa de Daisy y Willy o si iban a llegar. Va a decir, atravesó a alguien en el camino, le enseñó un dedito, ustedes se pusieron bravos y dijeron: bueno, dejo esto, tengo mejores cosas que hacer. Pueden ser cosas que le dice un ser querido a uno, un socio, una amistad. El mes pasado yo les hablé de la vida de José. ¿Cuántos estuvieron aquí el mes pasado? Mira, fue la fe de José en Dios que le dio la perseverancia de poder pasar el desprecio, el odio y la envidia de sus hermanos. Fue la fe de José en Dios que lo hizo sobrepasar la traición de sus hermanos que lo esclavizaron en Egipto por 12 años en la casa de Potifar. Y fue la fe de José en Dios que lo ayudó a resistir la tentación de los avances de la esposa de Potifar. Y fue la fe de José en Dios que lo ayudó a sobrepasar la calumnia de la mujer que lo llevó a la cárcel. Y fue la fe de José en Dios que lo ayudó a sobrepasar el olvido del copero que se olvidó de él cuando José le había dicho estrictamente: cuando llegues al palacio, cuéntale lo que hice por ti al faraón. Mira, José perdió los mejores años de su vida en esclavitud y en la cárcel. 12 años de esclavo,
5 años en la cárcel, 17 años. A los 34 años, la mitad de la vida de José había sido bajo esas condiciones. Pero Jehová siempre estaba con José. Y José fue fiel porque tenía la fe de Jehová en él. Mira, José nunca tomó crédito por ninguna de las revelaciones, ni al panadero, ni al copero, ni al faraón. Siempre dio todo el crédito al Señor. La fe de José, que lo llevó a través de todas las pruebas, fue la misma fe que sanó a la mujer con el flujo de sangre y que sanó al siervo del centurión. La misma fe. El mes pasado yo cubrí la parte 1 de la historia de José titulada Él te escogió a ti. Y hablé de la vida de José, este muchacho, uno de 2 hermanos, el hijo primogénito de Jacob y de Raquel. Hablé de cómo el Señor en la vida de uno te pule, te va madurando, te va perfeccionando a través de las pruebas en tu vida. Este muchacho de 17 años, que era un niño rico viviendo con sus padres, solo para después ser traicionado por sus hermanos y vendido como un esclavo. Hablé de cómo las pruebas de José, el sufrimiento, todo lo que él pasó, las tragedias en la cisterna, después en la cárcel, como en esas pruebas todo el tiempo siempre el Señor estaba con él. Hablé de cómo se manifiesta la gracia del Señor en la vida de José, mostrando su mano protectora, cómo lo cuida, cómo lo protege, cómo lo guía, a través de toda adversidad. Hablé de cómo, lo importante como padres que nosotros debemos tener cuidado en cómo hablamos con nuestros hijos. Las palabras son poderosas. Más que un cinturón. Yo me recuerdo en Cuba siempre los padres decían, no, voy a sacar el cinturón. Una palabra es más poderosa. Y tú puedes marcar y manchar negativamente a un hijo para toda la vida. Hablé de lo importante que es no introducir elementos de favoritismo entre los hijos que puede crear envidia, celo, hasta odio. Y hablé de lo importante que es hablarle a tus hijos de Dios, de lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la vida de ellos. En otras palabras, no importan los problemas familiares que puedas tener. No importa si hay un problema en el trabajo, en tus finanzas, entre los muchachos, el matrimonio. No importa. Tener la presencia de Dios es esencial. Desde por la mañana al atardecer, desde el desayuno a cenar. Y les hablé lo importante, lo misericordioso, que lo grande de Dios, lo lindo de nuestro Señor, no es que Él está sacándote de tu problema. No es que Él está sacando de tu tormenta, ni que está sacándote de la dificultad. Dije que lo lindo, y expliqué que lo lindo de nuestro Señor, lo misericordioso, lo grande de Dios, es que Él está contigo en tu problema. Él está contigo en tu dificultad y en tu adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos un Dios misericordioso, omnisciente, omnipotente y que nos ama incondicionalmente. Amén. Y que por su favor y gracia nos regaló un perdón inmerecido y nos regaló la salvación. Él te escogió a ti, Magali, te escogió a ti, Yoli, y escogió a mi pastor y me escogió a mí. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Y cuando yo me refiero que Él te escogió, es que me está refiriendo a que Él escogió a toda persona que sea cristiano, a toda persona que ha tomado la decisión de recibir a Jesús como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Porque una de las cosas que nuestro Señor le dio a todo el mundo, no importa lo que tú creas, no, es que todos tenemos el libre albedrío de escoger. Tú puedes haber escogido no estar aquí esta mañana. Escogiste venir aquí. Así que escogí una persona que ha tomado la decisión de recibirlo en su corazón y de confesarlo públicamente. En otras palabras, la connotación de ser escogido es que hay una nominación y hay una aceptación. En Corintios, la palabra dice en 6:11, ya habéis sido santificados. Santificado es ser separado, es ser designado, es ser... ¿Cuántos aquí son santos? Amén. Amén. En Efesios, la palabra dice, Efesios 2:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La connotación es que tú respondiste al llamado.
como dice la palabra en Efesios capítulo 5, del 14 al 17. Despiértate, levántate y sé entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Pues Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Murió por todos. Pero su favor y gracia, su medida de fe y sus 7,000 promesas son solamente para aquellos que los reciben, que se rinden a Él y que le entregan su vida para que Él señoree su vida. Amén. Todo hombre y toda mujer fue creada por el Señor. No importa si son ateos, como la señora que mencionó de alguien que es ateo, no importa si son creyentes de otras religiones, Dios los creó a todos, pero hijos de Dios, para llamarte hijo de Dios, son solo aquellos que lo reciben, aquellos que lo confiesan públicamente y que fielmente siguen a nuestro Señor Jesús. Esa es su iglesia escogida, ese es el pueblo escogido de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos hace 2000 años y te lo dice hoy cuando lees su palabra. Le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no hay un footnote. No hay un footnote. Cuando dice nadie, es nadie. El Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Rey de Reyes, que a través de las pruebas de José, que fue su escogido, salva a Jacob y a sus hermanos, salva a las 12 tribus de Israel, que es la nación prometida a Abraham. Yo he dicho en veces anteriores, en otras prédicas, que yo de muchacho siempre pensaba que si yo hacía el bien, que si yo era bueno, cosas buenas me esperaban a mí. Eso es lo que yo pensaba. Yo era bueno, yo hacía bien, yo iba al cielo. Desde muchacho, eso es lo que me enseñaron mis padres en Cuba. Eso es lo que decía mi abuela Matilde cuando iba al Central Toledo, en Marianao. Cuando iba a Camagüey, me lo repetía mi tía abuela Panchita, la misma cosa. Pero ninguna de ellas había leído en la Biblia Efesios 2:5, donde dice, soy salvo por su gracia. Amén. Es solamente. Mira, José en obediencia y honrando a su padre, Jacob, lo mantenía informado de lo que hacían sus hermanos. José no se veía como un muchacho ni chismoso ni chivato. Él se veía que él estaba honrando y siendo obediente a su padre. Él hizo el bien también cuando rechazó la esposa de Potifar. Y la rechaza. No porque José era amanerado, pajarito, ¿no? A él le gustaban las mujeres y la esposa de Potifar no tenía tres ojos en la frente ni pesaba 400 libras. Era una mujer atractiva. Y no rechaza los avances de la mujer porque él quería ser fiel a su amo y no traicionarlo. Él rechaza los avances de la mujer, de Potifar, porque él no quería pecar contra su Dios. Entre agradar la carne y agradar a Dios, él escogió agradar a Dios. En un caso, por ser obediente, por honrar a su padre, lo mantenía informado y se ponía la túnica de colores que le trae el odio, el rechazo, el desprecio y la envidia de los hermanos. Y en el otro caso, por honrar a su Padre Celestial y no pecar, lo meten en la cárcel. Es fácil, en momentos que tú has hecho el bien y que las cosas aparentemente no lucen salir bien, te parece salir mal, que estás entrando de crisis en crisis, que en esos momentos, si tú no tienes al Señor dentro de ti, si tú no tienes la fe de Dios dentro de ti, en esos momentos, si tú estás enfocado solamente en tus obras, es muy fácil. Es muy fácil entrar en depresión, pensar que a ti se han olvidado de ti, que ese Señor que te habían hablado, que tú habías creído, en verdad no existe. Cuando en verdad lo que está ocurriendo en tu vida en ese momento, no es que te han abandonado, es que te están preparando, es que te están madurando, que el Señor te está preparando y madurando para la herencia que es tuya, que te está esperando. Amén. En los sueños de José, él se veía en una visión que él sería el centro de sus hermanos y sus padres, que ellos vendrían a él. Las naciones de Israel vendrían a él. Él veía su visión, él veía que él tenía un propósito en su vida, donde él estaría en el centro de todo. El Señor tiene un propósito en la vida de cada de uno de ustedes. Digan en alta voz, el Señor tiene un propósito en mi vida. Igualmente, el Señor tenía un propósito en la vida de José.
No te puedes desesperar. Yo en veces anteriores he dicho que la fe te regala paciencia. A los 17 años José era un muchacho inmaduro en la juventud, le pone una túnica de colores, el orgullo se le salía por las mangas. Ese muchacho no se podía, parecía un pavo real, no se podía contener. Y aparte de eso, aparte de los sueños que le han venido, se los comparte a los hermanos. Le faltaba discreción, le faltaba tacto. ¿Cuántos de ustedes conocen personas jovencitas o hay en la familia de ustedes, o un hijo o una persona trabajando y que tú les comentas algo de importancia y le dices, oye, manténlo en confidencia, y lo primero que hace es se reúne con amigos y lo suelta? Falta de tacto, falta de discreción, porque se quieren hacer lucirse un poquito de que tienen la palabra. No te puedes apresurar en las cosas. Mira, David soñó que sería rey. Pero David se lo guardó, se lo reservó, no lo compartió con nadie porque David estaba preparado. Pero este muchacho José, a los 17 años, no estaba preparado. Era inmaduro, no era un muchacho malo, pero era inmaduro. El orgullo se lo llevaba por arriba. Yo me recuerdo que en Cuba una vez, estaba con mi padre. En Cuba se compartía más con la familia que aquí. Aquí todo el mundo está muy apurado, ahí todo el mundo tiene un schedule, nadie tiene tiempo, habla por teléfono, social media. Allá uno acostumbraba a visitar a las personas. Y yo me recuerdo un día, yo tenía 8 años, mis padres me llevan a visitar a unas personas. Y llegamos cerca de la hora de almorzar y mis padres les da pena y me dice a mí, Willy, si te preguntan si tienes hambre, tú dices que no, que está yendo, que comimos un desayuno tarde. Yo obedecí inicialmente. Nos sentamos y de pronto veo que la señora de la casa nos invita a almorzar y mi padre dice no. Yo me quedo callado. Y sale la señora con una bandeja con un arroz con pollo. Y la señora repite a mi padre dice que no, de nuevo. Y la señora me mira a mí. Willy, ¿qué quieres? Y yo le dije, mire, mis padres me dijeron que dijera que no. Mira, el Señor no te entrega tus herencias hasta que ese niño inmaduro y ese comportamiento infantil no esté en ti. Y si tú dices, oye Willy, pero mira, yo soy casi tan viejo como tú, yo nací de nuevo, I'm born again, y he orado por esa casa en Cocoplón, he orado por esa plaza que abrieron en la compañía, y nada de eso se me ha dado. Mira, no desesperes, porque es que no es en tu tiempo, es en el tiempo de Él. Y te voy a decir que Satanás va a usar amistades, va a usar a expertos, a consejeros, a introducirte ideas, rumores y chismes para inyectarte duda y ansiedad. Pero no desesperes, porque el plan eterno no es el tuyo. Hay solamente un plan eterno, que es el de Él. Amén. Así que no te agobies, no te desesperes, porque si no ha llegado, es porque te están preparando. Amén. Porque estás en remojo. Es como si estás haciendo arroz, tú a los 10 minutos, si levantas la tapa, sabes que no va a estar hecho todavía. No te desesperes. No ha llegado tu tiempo, no ha llegado la hora en el reloj de Dios. Y no te desesperes cuando veas que las circunstancias alrededor son difíciles. Y a veces son muy difíciles las cosas que uno tiene a veces en la vida de uno. Puede ser una enfermedad, puede ser un fracaso económico, cosas imposibles. Pero no seas intimidado por esas situaciones, por las cosas que ves, por las cosas que se dicen la gente, particularmente los quote-unquote expertos que te dicen algo. Señor, pero yo llevo 15 años de obediencia. Yo vengo aquí los sábados, los domingos voy siempre a la iglesia. Siempre hago el bien. Oye, José siempre hizo el bien con sus padres. Hasta con sus hermanos, cuando el papá lo manda a la aldea de Siquem, que está a 2 días de viaje, podía haberse quejado, podía haber inventado 50 alternativas y excusas para no ir. Y fue a buscar a los hermanos para ver si estaban bien. Y casi le causa la muerte. Y lo esclavizan. Con la mujer de Potifar igual. Él hizo el bien en ser fiel. Y le causó el encarcelamiento. No te desesperes, porque si no ha llegado tu tiempo, si no ha llegado tu herencia, si esa casa en Cocoplón que tú quieres o esa plaza que estás buscando no te ha llegado, es que porque todavía tú estás en tu preparación. Y no le echa la culpa a nadie.
Porque a veces tendemos a echarle la culpa, buscar a alguien a quien le echar la culpa. Si no ha llegado, es que hay algo en ti. Es que hay algo en ti que todavía no está listo. Hay algo en ti que el Señor todavía está puliendo, está moldeando. Vaya el concepto de perdonar. Tienes todavía una espinita sobre alguien. No tienes el perdón como tenía José con sus hermanos. Vaya el temor de pecar. El temor de pecar contra el Señor fue lo que mantuvo a José fiel e íntegro en frente de las tentaciones y los avances de la esposa de Potifar. Vaya en esa disciplina, no te puedes, eres muy orgulloso, eres altivo, no puedes dejar de chismear. Vaya es que todavía no diezmas. Hay algo que todavía no está bien en ti. La hora de Jesús no se ha terminado. Reflexiona en las cosas que dices, en las cosas que haces. Porque mientras que haya algo que no está terminado en ti, el Señor no te entrega tu herencia. Tu preparación y tu maduración, ese proceso es el camino tuyo a través de las pruebas, de las dificultades y de la adversidad. Voy a repetirlo. El proceso ese de preparación y de maduración es el camino a través de tus pruebas, de tus dificultades y de tu adversidad. La vida de mi pastora no es definida por su conocimiento de la Biblia. No es definido porque ella se sabe de memoria de Génesis, Apocalipsis, y que te puede recitar cualquier capítulo y cualquier verbo. La puedo decir también de mi amigo Pastor Luis Rivera. Gracias, Pastor, que me acompañas hoy aquí. Lo que define la vida de la pastora son como ella pasó sus dos pruebas principales que la calificó. Cuando le dijo a esos bandidos que entraron a su casa y la ataron a ella y a su marido, y usó el poder de la palabra, el poder del nombre de Jesús. Amén. Y cuando atacó el cáncer y que ella descansó en que la palabra tenía su sanidad. Amén. Eso fue lo que calificó a mi pastora en frente del Señor. Amén. Como tú actúas dentro de tu adversidad, dentro de tu prueba, te califica a ti antes de Dios. José fue de un niño rico en Canaán, donde lo tenía todo, tenía la túnica de colores, tenía todo lo que quería el padre, a ser siervo, a ser sirviente, a ser esclavo, por 12 años, donde él aprendió no solamente a ser obediente, pero a ser humilde, a ser cumplidor, ser buen trabajador, un sirviente íntegro. Todo lo que le daban lo hacía al máximo, y eso lo llevó de ser principante esclavo a ser mayordomo en la casa de Potifar. Y lo mismo cuando estaba en la cárcel. Fue íntegro, trabajador, nunca se quejó, nunca estaba amargado, siempre hacía lo mejor para todos, lo llevó a ser jefe de todos los encarcelados. Tu actitud y tu rectitud te califica en frente de Dios. Tu actitud determina tu altitud. Voy a repetir eso particularmente para los que sean más jóvenes que yo. Tu actitud determina tu altitud. Ni Potifar ni el jefe de los encarcelados creían en el Dios de José. Cuando gentiles, cuando ateos, cuando no creyentes ven tu conducta ante los momentos más oscuros en tu vida, entre los momentos más adversos de adversidad, y ven que en esas pruebas tú te mantienes fiel, te mantienes íntegro, te mantienes responsable, cumplidor, tú sabes lo que ven en ti. Ven la obra de Jesús en tu vida. Cuando tú estás en el trabajo y personas saben que tú eres cristiano, te van a observar no como tú actúas cuando hay un logro, un éxito en el trabajo. Te van a estar observando ver cómo tú actúas cuando hay un momento de adversidad, cuando hay un problema en el trabajo, cuando tienes un fracaso en tu camino. Eso es lo que van a estar evaluando. José estaba en la cárcel con su compañero, el copero del faraón. Le interpretó su sueño que le dio su libertad, y el copero se olvidó de la petición de José. Por 2 años se olvidó. Hasta que un buen día se recordó y le recomendó al faraón que sí, que había un muchacho que conoció en la cárcel que interpretaba sueños. Durante esos 2 años se olvidó. José nunca se amargó, nunca cambió de ser, trabajó fuerte
con el mismo entusiasmo, nunca desanimó. ¿Por qué no se desanima José? Porque él tenía un propósito y sabía cuál era su propósito en su vida. Él nunca dejó de dudar de su propósito divino, que le había venido a él a la edad de 17 años. Hoy en día, si tú estás en tu trabajo y tú tratas de aplicar para una posición y se la dan a otro, y te dan de lado una vez, te dan de lado 2 veces, ¿cómo tú actúas? ¿Tú actuarías como José? José, desde los 17 años, fue ungido por su padre, Jacob, cuando le dio esa túnica de colores, que era como una prenda, era más de un vestimiento, era como una joya en esos tiempos, carísimo. Y esa túnica significaba las naciones de Israel, los diferentes colores. Y con esos 2 sueños que tuvo, donde él se veía al centro de todo, para José no tenía ninguna duda de cuál era su futuro. Su futuro no era estar de esclavo en la casa de Potifar, ni estar en una cárcel tampoco. Él tenía muy claro que él tenía en su visión cuál era su propósito. Y él sabía que el Señor tenía un propósito en él. Y que el escogido de Dios siempre tenía a Jehová con él. José peleó la buena batalla de la fe. Nunca se rindió en esos 17 años. Preservó durante los momentos más difíciles, durante traición, calumnia, rechazo, olvido, you name it, Él lo pasa. Pero el Señor te ama y te ama incondicionalmente, es misericordioso y te ama no por tus logros, no por lo lindo que tú eres, o por el dinero que tienes, o por la casa en que vives, o por el carro que manejas. El amor de Él es para manifestar el favor y gracia en la vida de nosotros. No es lo que hacemos nosotros, es lo que hizo Él por nosotros. Amén. Los hermanos de José le arrancaron la túnica de colores, pero no le pudieron arrancar la cobertura de Jehová. Amén. No le pudieron arrancar la fe que tenía José. La esposa de Potifar le arrancó el vestimento de sirviente, pero no le pudo arrancar la cobertura de Jehová en él, no le pudo arrancar la fe. Mira, el mundo te puede quitar tus provisiones, pero no te puede quitar tus bendiciones. Amén. Amén. Tú puedes perder una gran amistad, tú puedes perder todas tus finanzas como Job, hasta puedes perder tu libertad como el amigo mío Armando Valladares. Pero cuando el Señor está contigo, no hay nada, no hay nadie que te puede separar de Él y de su cobertura. Jehová estaba siempre con José, en lo bueno y en lo malo. Estaba en la cisterna y estaba en el palacio del faraón. Con cada prueba de José, su fe crecía. Esa medida de fe se fortalecía. Esa barra de oro brillaba mucho más. En la escultura de Dios se perfeccionaba. La historia de José la podemos resumir en cuanto a los 5 vestimientos de José. Estos vestimientos son análogos al proceso de madurar, el proceso del carácter de uno. Dios siempre te prepara, siempre te condiciona, tú a veces no te das cuenta, pero te está condicionando, te está preparando ese proceso de maduración. Te va quitando las cargas para tú poder ir al próximo nivel. Tú no puedes ir del primer piso al tercer piso sin pasar por el segundo y dejar el primero atrás. Es imposible. Si tú quieres, trata la próxima vez que vas a subir una escalera, quédate en el primer piso, el primer escalón, y trata de ir al tercero sin dejar atrás el primero. Tienes que dejar atrás una carga para ir hacia adelante. Cuando la Biblia habla de vestimientos, de vestiduras, es una metáfora representando el carácter. En el libro de Proverbios, la palabra dice en Proverbios 31:25, fuerza y honor son su vestidura. En lo físico, si vemos a una persona como viste, ahí se pone un uniforme, o ahí esa persona se pone una ropa o joyas muy llamativas, uno reacciona en cómo se dirige y cómo uno piensa de esa persona. Si todos reaccionamos diferentes, si vemos una persona en un uniforme de policía, o de bombero, o en uniforme de un cirujano, hasta de un preso, cada uno representa un estatus, un oficio, un nivel de autoridad. A través de los años estoy seguro que aquí toda persona, aquí no va a haber excepción, todos en algún momento
nos pusimos o nos pusieron un pañal o un pamper. Después, un pull-up short. En un momento, un batilón que nos graduamos. Y en algún momento, un vestido largo o un tuxedo. Con los diferentes mantos de los vestimientos en la vida de José, el Señor muestra la significación de los procesos de madurar y de los cambios en el carácter de uno. Las pruebas que uno tiene que ir conquistando. A través de la vida vemos esos cambios en living color. Y el Señor te va preparando para lo que hay de venir. Las vestiduras te señalan lo que vas adquiriendo cuando vas avanzando en tu vida y son indicativas de ese crecimiento personal. La túnica de colores se la hizo Jacob a su hijo. Ese fue el regalo de Jacob. Era su hijo favorito, era el primogénito porque el hijo de Raquel, que era su mujer favorita. Y eso representaba lo que Jacob veía en él. Jacob veía en su hijo un príncipe y así lo quiso vestir. Le dio un vestimento de realeza. Pero mira, esa era la túnica de la juventud, la túnica de los sueños. Y este muchacho, hay que pensar, cuando tú tienes expectativas y sueños y ideas, todo eso tiene que madurar. Hay un periodo de gestación en cualquier idea o pensamiento. Y con su inmadurez, José básicamente comparte todo eso antes de tiempo. Con falta de humildad, con falta de tacto, se ponía esa túnica hasta para ir al campo. No se la quitaba. Típicamente a ti te regalan un vestimiento caro, lindo, tú te lo pones una vez, lo guardas, no te lo pones para ir a jugar al campo. No. José no se lo quitaba ni para dormir. Y con esa falta de prudencia provocó aún más la ira, el rencor, el odio que ya había sembrado por las madrastas en los hijos todas las mañanas. Cuando le quitan esa túnica, cuando le arrancan esa túnica, eso señala que ya en ese momento José se empieza a acercar más y más a su propósito divino que estaba en Egipto. La segunda vestidura fue la vestidura de esclavo. En esa segunda vestidura José aprende humildad, aprende prudencia, aprende servitud. Allí desarrolla José un corazón de siervo. Mira, no podemos estar sobre autoridad si no estamos bajo autoridad. Siempre tienes que darle cuenta a rendir a alguien. Por lo menos yo se la rindo a Dios. Tienes que tener a alguien que rendirle cuenta. Allí él aprendió a quién tenía que rendirle cuenta a él. José tuvo el libre albedrío. Él podía haber decidido ser el boy toy de Miss Potiphar. Tuvo esa opción. Hubiera vivido muy bien. Porque por todas las palabras tú puedes entender que el señor Potifar estaba very busy con el faraón. No tenía tiempo para su esposa. Así que él sabía el tránsito, pero no, él escogió no ser el boy toy. Él escogió no pecar contra su Dios. En casa de Potifar, José era el esclavo, no solamente esclavo, era el esclavo hebreo. Porque despectivamente, cuando señora Potifar lo acusa a él, se refiere a él, el esclavo hebreo, que llevaba ya de otras maneras, que él siempre allí en casa de Potifar iba a ser esclavo. Él podía empezar de esclavo apprentice, a senior slave, a lo que terminó siendo mayordomo, pero esclavo de todas maneras, nevertheless, ¿verdad? Y cuando la esposa de Potifar le arranca el vestimiento de esclavo para calumniarlo con su esposo y todos los otros sirvientes, lo que el diablo hace para el mal, nuestro Señor lo torna para bien. Porque acercó a José más aún al palacio. Porque lo llevaron a una cárcel normal, lo llevaron a la cárcel donde ponían a todos los delincuentes del palacio del faraón. Se estaba inching his way al centro de poder. Los hermanos de José usaron la túnica manchada de la sangre de una cabrita para engañar al padre. La esposa de Potifar usó la vestidura que le arrancó a José para engañar a Potifar. Mira, a ti te pueden quitar todas tus provisiones, te pueden quitar la casa, te pueden embargar las cuentas, te pueden quitar lo que sea. Lo único que no te pueden quitar es la bendición de Dios en tu vida. La tercera vestidura de José es la vestidura de la cárcel. Y en la cárcel, en ese encarcelamiento donde estuvo
5 años. Salió a los 34. Allí aprendió sobre la soledad y sobre el olvido, donde ayudó al copero con la interpretación de su sueño que le llevó a la libertad y simplemente le pidió al copero, oye, no te olvides de mí. Y el copero se olvidó de él. La cuarta vestidura es la vestidura de la libertad. Cuando el faraón manda que traigan a José para que le interprete los sueños, ya que el copero le ha dicho, mira, este muchacho que está en la cárcel, interpreta los sueños, el mío me lo interpretó. Interpretó el del panadero también, que quedó ahorcado. Traen a José, lo primero que hacen, lo bañan, lo afeitan y le ponen un traje nuevo, limpiecito, lo visten. Eso, ya en esa vestidura, él demuestra su decoro, su disciplina y su fidelidad, porque en todo momento, enfrente del faraón, que no creía en el Dios de José, y que cualquier persona podía titubear, porque es la persona más poderosa del mundo en ese momento, sabiendo que no cree en tu Dios, él le dice que todo esto se lo debe a él. Toda la interpretación. Mira, cuando tú leíste en Génesis que en su segundo sueño, él soñó que había visto el sol y la luna y 11 estrellas. Todo el mundo piensa que el sol y la luna es el padre y la madre. ¿Verdad? Eso no es correcto. La mamá de José estaba muerta en ese momento, porque la mamá de José murió al darle el parto a Benjamín. El sol y la luna son los dioses de Egipto. En otras palabras, el sueño de él era que las naciones de Israel y la nación de Egipto, ambas vinieran a José. La recompensa de esos dos sueños es la quinta vestidura de José. Y esa quinta vestidura es la vestidura de autoridad y de gobernación. José podía haber tomado venganza contra el copero por el olvido, venganza contra Potifar por encarcelarlo y venganza contra la mujer de Potifar por la calumnia y la mentira de lo que dijo sobre él. Pero no, él tenía, ya en ese momento, José tenía perdón en su corazón. Y el faraón, al vestir a José con esa vestidura de lino, le pone el anillo de la gobernación, le da un collar de oro. Lo que estaba dando es una señal de que José había llegado al punto de sabiduría y de maduración. El faraón, al designar a José el segundo hombre en más poder en Egipto, lo que estaba diciendo es que él ya había visto en este muchacho lo que había visto Potifar, lo que había visto el jefe en la cárcel. En donde quiera que estaba José, todo lo que tocaba a José prosperaba, porque en la vida de José tenía con él siempre al Rey de Reyes, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Abraham. José era un hombre de fe y él estaba en la expectativa de que Jehová terminaría la obra de él en su vida. Y por eso le dice a sus hermanos, ya a mayor edad, que cuando él muriera, que los huesos lo guardaran para llevarlo a la tierra prometida. Él murió a los 110 años. Mira, a veces el éxito y el poder, la riqueza, es una prueba más grande que la adversidad. Porque te prueba exactamente lo íntegro que vas a hacer en cómo tú te compartes con el prójimo. Y con todo el poder que tenía en sus manos, con todo el poder que tenía en ese momento José, era el segundo después del faraón, mostró que ya no era el niño maduro que vivía en Canaán. Mostró que ya no era el muchacho orgulloso. Mostró que era un muchacho ahora que tenía tacto, que tenía amor y que tenía perdón en su corazón. Los hermanos en un principio lo rechazaron, lo odiaban, conspiraron para matarlo y lo vendieron como esclavo. Igual vendimos nosotros a Jesús. Le viramos la cara, lo negamos, con la excepción de Juan. Todos los discípulos lo abandonaron, todos se escondieron, y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Murió por todos, por los que deciden recibirlo y por los que no. 39 latigazos, espinas de crucifixión, el cuerpo quebrantado, y se llevó, con el cuerpo partido, se llevó toda nuestra dolencia, toda enfermedad. La sangre
En el pacto de la sangre que Él derramó, nos limpia hoy y nos limpia mañana, nos sigue limpiando de todo pecado, de ese pecado, cualquier maldición generacional, porque a veces las cosas se transmiten de generación en generación. Y nos justifica, quiere decir que nos borra, nos hace limpio en frente de Dios. Y solo tenemos que usar el libre albedrío, igual que usó José cuando decidió ser no el boy toy de Miss Potiphar. Todos tenemos, no importa lo que tú creas, todos tenemos el derecho a escoger. Y solo tenemos que tomar una decisión de recibirlo o no, de confesarlo o no. ¿Cuántos aquí lo han hecho? Levanta la mano. Si no lo has hecho, levanta la mano también. Mira, cuando recibes al Señor y naces de nuevo, recibes una medida de fe y recibes al Espíritu Santo para que esté contigo, igual que estaba Jehová con José en el hueco. Estaba Jehová con él en la prisión y después en el palacio de Potifar. Y estará contigo bajo toda prueba y dificultad en tu vida. En ese momento tú recibes la misma medida de fe que la mujer con el flujo de sangre, que el centurión. Y el momento que tú recibes al Señor, recibes la misma fe, la misma medida de fe que José. Vamos a levantarnos y alabar al Señor. Y si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo mientras que Lázaro canta, ven aquí conmigo al frente, no tengas miedo, no tengas pena si hay alguien que nunca lo ha hecho. Y yo haré una breve oración contigo.